gran yo soy, el alfa y la omega. Te invito a que cierra tus ojos. Invita al Espíritu Santo en esta hora. Dile, ven, Espíritu de Dios. Toma cada una de nuestras cargas. Toma nuestras dudas, nuestros temores. Toma nuestras enfermedades, Rey. Que seas tú hoy quien te glorifique, Rey. Quita toda angustia, quita toda duda, quita todo temor de nuestras mentes y de nuestros corazones, Rey. Glorifícate hoy, Rey, y háblanos como vienes hablándonos diariamente, Rey. Gracias, Señor, por cada uno de mis amados santos y santas que tú has traído en esta noche. Señor, glorifícate. Señor, háblanos. Señor, muéstranos el verdadero camino. Por eso te damos gracias, Yahweh. Gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, mi Ruach HaKadosh, y mis santos y santas. Recibimos al Espíritu Santo como Él se lo merece, con el mejor aplauso que tú has traído en esta noche. Bienvenido, Espíritu de Yahweh. Bienvenidos cada uno de ustedes. Les invito, podemos sentarnos. Bueno, mis amados, tantos caminos hemos recorrido en el mundo, pero tantos caminos estamos recorriendo hoy como cristianos. Y cogemos caminos que a nosotros nos parecen bien, pero están mal. Por eso el título de la palabra del día de hoy es: yo sigo a Jesús, ¿y tú a quién sigues? ¿Cierto? Porque con Jesús llevamos las de ganar. En el mundo, nosotros como cristianos no podemos seguir cualquier camino. No podemos tomar, porque la palabra habla de dos caminos, el ancho y el angosto. Si nosotros caminábamos por el camino ancho, el camino de la perdición, el camino del todo lo que hicimos mal, en el camino angosto, que es el camino del cristiano, nos cuesta. Porque en el camino ancho hacíamos a nuestras anchas lo que quisiéramos. Y no encontrábamos una barrera que impidiera que nos dijera que lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo mal. Pero cuando llegamos a Yeshua HaMashiach, entonces, hermano, encontramos barreras que impiden que nosotros caminemos los caminos incorrectos. Ustedes saben que los caballos les colocan dos ojeras, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para verse más bonitos? No, porque si el caballo no tuviese ojeras, se desboca. Coge para donde él quiera. Pero las dos ojeras es para que el caballo mire hacia adelante. Y si nosotros, iglesia, nos colocaran dos ojeras, miraríamos solamente ¿a quién? A Yeshua HaMashiach. Pero nosotros estamos mirando para un lado, para otro. Estamos cogiendo caminos que para nosotros parece que estuvieran bien, pero su camino es camino de mal. Y venimos, hermano, hermana, caminando mal. Aún como cristianos, todavía, hermano, estamos caminando mal. ¿Por qué? Porque nuestros pies no se deben desviar a lugares que no es permitido para nosotros los cristianos. Pero nosotros todavía rumbeamos, todavía vamos a la discoteca, al bar, fumamos, tomamos, parrandeamos. Esos son caminos de mal. Entonces, hermano, hermana, cuando David estaba por esos caminos de mal, el Señor le habló. Y por eso te invito que vayas allí al libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. 32, 8. Dice la palabra a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te haré entender y te enseñaré el camino, ¿sí ve? El camino en que debes andar. ¿Sí ve, mi hermano? Entonces, el Señor nos quiere hacer entender esta noche que el camino es Él, para que debamos andar por donde Él caminó. Nosotros debemos seguir sus pisadas, pero nosotros no queremos entender que el camino de Yeshua HaMashiach fue un camino de salvación.
Y el camino que estamos cogiendo nosotros es un camino de perdición, porque nuestros pies todavía se mueven cuando está la salsita del mundo, el merengue del mundo, ¿cierto? Y eso es camino incorrecto. Y hoy el Señor nos quiere hacer entender y enseñar el camino por donde nosotros debemos andar. Yeshua HaMashiach, cuando vino a esta tierra, ya él sabía qué camino debía caminar. Y te pregunto en esta noche, ¿sabes qué camino debes caminar? No, ¿cierto? ¿Por qué, hermano, hermana? Una cosa es venir a la iglesia, pero cuando estamos en la empresa, quizás una fiesta, una reunión, y allá nos vamos. Más cerca, cuando estamos en un cumpleaños, en un baby shower, en una despedida de soltero, de soltera, hermano, hermana, nuestros pies se desvían. Y dice la palabra que Él nos hace entender. Dice que el salmista escribió. ¿Por qué? Porque él entendió que cuando el Señor lo exhortó, él no debía caminar caminos incorrectos. Cuando David cayó, cuando David pecó, él entendió. Y si tú miras la historia de David, de ahí en adelante él fue obediente a la palabra de Yahweh. No empezó a mirar viejitas por aquí, mujeres por aquí, mujeres por allá. O no empezó a mirar la mujer, el hombre por aquí, el hombre por allá. Hermano, hermana, cuando nosotros en verdad nos arrepentimos, dejamos el pecado. Pero cuando tenemos remordimiento, seguimos pecando. Entonces, otra pregunta para ustedes, ¿se han arrepentido o tienen remordimiento? Porque cuando uno se arrepiente, deja de hacer lo que hacía mal, o sea, los caminos incorrectos. Y la palabra es el camino para nosotros. ¿Es el camino a dónde? A la salvación. Pero muchos toman el camino para la perdición y se lisonjean y dicen, no, es que me eché unas politas, me eché unos chicoticos, bueno, no sé qué. Ese es un camino incorrecto. Y el Señor hoy nos quiere hacer entender y Él nos quiere enseñar el verdadero camino por donde debemos andar. Cuando el pueblo de Israel fue introducido en el desierto, era el camino de Yahweh, porque no era el camino de ellos. Lo que pasa es que el camino de Yahweh era más o menos 40 días, se aproxima. Unos dicen que 14, otros que 40. Los dejo también para que ustedes disciernan. Pero el camino incorrecto del pueblo de Israel, ¿a qué lo llevó? A caminar 40 años. 40 años donde ellos dieron vueltas y vueltas y no encontraron el verdadero camino. Sin embargo, Yahweh les abrió ¿cuántas veces el camino? Para que el pueblo de Israel entendiera. Hermano, Yahweh le abrió el camino al pueblo de Israel más de 70 veces. Y hoy te pregunto, ¿cuántas veces el Señor te ha abierto el camino? El Señor te dice, hijo, no cojas por aquí. Hijo, no hagas eso. ¿Cuántas, hermano? Muchas, ¿cierto? Entonces, Él nos enseña el verdadero camino por donde debemos caminar. Y dice la parte C de este versículo, sobre ti, o sea, sobre cada uno de ustedes, nuestro Yahweh eterno fijará sus ojos. Hermano, hermana, todos venimos a esta tierra no a comer, a engordar y a reproducirnos. Vinimos a esta tierra, ¿a qué? A adorarlo a Él. Pero, hermano, hermana, Él tiene los ojos fijos sobre nosotros. Créame, hermano, hermana, que tú no te puedes evadir. Hay 2 libros donde Él está escribiendo las veces que tú has caminado por caminos incorrectos. Como cristiano, porque en el mundo no nos cuenta. Se nos cuenta como cristianos. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos comprometido y no hemos cumplido? Eso es coger un camino incorrecto. Porque aquí la Biblia me habla de que no prometamos lo que no podemos cumplir. O sea, un camino incorrecto.
El camino no es caminar así. El camino es seguir lo que dice la palabra. Aplicar los mandamientos, estatutos, leyes y preceptos. ¿Los ponemos en práctica? Cuando tú no pones en práctica los 10 mandamientos en el antiguo y los 2 en el nuevo, estás caminando incorrectamente. Entonces dice la palabra que Él nos hace entender y nos enseña el camino verdadero. Y que Doña Pita pone sus ojitos sobre cada uno de nosotros. Hermano, Él sabe de dónde venimos. Él sabe de dónde salimos. Él sabe lo que estamos haciendo. Por eso la palabra dice, sobre ustedes fijaré mis ojos. O sea que el Señor no los va a quitar hasta que tú hagas lo que Él te ha mandado a hacer. Y la pregunta es, ¿ya has hecho lo que Él te mandó a hacer? No. No. ¿Cuánto llevamos como cristianos? 4, 7, 15. Hermano, 15 años de cristianos y no han hecho nada. Créanme que eso es muy doloroso para el Padre. 15 años, digo 15 años, no sé quién tendrá 15 años. 15 años de malos caminos. 15 años en el cual tú has sido mal testimonio y las personas se alejan del camino verdadero. Porque dicen, estamos caminando en el camino ancho donde todo es perdición. ¿Para qué nos vamos a meter en el camino angosto si también es perdición? Qué doloroso por culpa de nosotros. La pregunta tercera sería, ¿tú caminarías el camino de Yeshua HaMashiach? ¿Cierto que no? Porque hoy en día estamos viviendo la comodidad del mundo. Calles pavimentadas, zapatos de tacón alto, botas de una u otra manera, ¿cierto? Pero ¿cómo caminó Yeshua HaMashiach? En calles, no, eran trochas y Él sufría. Pero nosotros tenemos la comodidad de tener una casa, de tener una cama, de poder meternos debajo de una cobija. ¿Cómo dormía Yeshua HaMashiach? ¿No se han puesto a pensar? Ellos tenían sus mantos, se acostaban, colocaban ahí su cabecita en cualquier piedrecita. Ellos no decían la almohada de plumas, o la ortopédica, o la semiortopédica, donde les llegaba la noche, ahí se quedaban. Pero nosotros no podemos decir donde nos llegue la noche, nos quedamos, porque tenemos un sitio donde reposar este cuerpo. Entonces, hermano, hermana, Él fijará sus ojos sobre cada uno de nosotros. Y miremos Romanos 12:2, por favor, Nuevo Testamento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. ¿Conocemos la voluntad del Padre para nuestras vidas? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque estamos conformes con este siglo. No queremos transformar o no dejamos que nos transformen y nos renueven nuestro entendimiento, sino que, hermano, hermana, vivimos de lo poco que nosotros sabemos. Pero aquí dice la palabra, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Yahweh. Pregunto, ¿conocemos la voluntad de Yahweh para nuestras vidas? ¿Cierto que no? Pero la voluntad sería ¿qué? Una, adorarlo. Vine a adorarlo a Él. Otra, ganar discípulos. ¿Lo hacemos? ¿Cierto que no? Entonces, hermano, no permitimos que nos renueven nuestro entendimiento. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo se perdió por falta de... Por falta. ¿Pero por culpa de quién? ¿De Yahweh o de nosotros? De nosotros mismos. Porque, hermano, hermana, no queremos.
Nos conformamos con lo poco que sabemos. Hermano, no te conformes con lo poco que sabes. Escudriña, estudia, capacítate, hermano, hermana. Pero aquí dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué podemos entender si no escudriñamos la palabra? ¿Qué podemos entender si no la estudiamos? Hermano, nuestro entendimiento está entenebrecido. Entonces, si miramos Salmos 32:8, vemos dos cosas respecto al camino que nosotros debemos andar. El primero es que hay unos que caminan de manera natural y cada uno ha escogido su camino. Vayamos a Isaías 53:6, por favor. Todos nosotros, ¿sí ven? La palabra no dice algunos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque la ovejita es ciega. La ovejita no ve los colores. La ovejita ve lo negro o lo blanco. Pero la ovejita no ve el color fucsia como el de mi amada la tía Blanquita. Por eso la ovejita, ustedes no la ven a toda hora así, la ven así. ¿Cierto? Y así estamos nosotros, cabizbajos y estamos descarriados. Y dice la palabra, cada cual se apartó por su camino. Entonces la pregunta es, ¿qué camino estás andando en esta noche? ¿Dónde o hacia dónde se dirigen sus pies? En los puentes, en los festivos, ¿hacia dónde corren sus pies? ¿Sí, hermano, hermana? Dice la palabra, cada cual se apartó por su camino. Entonces cada uno de nosotros coge el camino de mi placer, lo que a mí me guste, pero el camino correcto, que es la iglesia, no todos caminan hacia la iglesia. Ustedes son una bendición, porque han sido obedientes, y a lo largo de esta semana los he visto aquí, porque la tienen clara, el verdadero camino. Y cuando tú caminas el verdadero camino, tiene bendición. Entonces, hoy muchos están planeando mirar qué camino cogen en este puente. A mí no me interesa, el problema es de ustedes. Únicamente el Señor habla. Entonces, en cambio de ir a perder tiempo, gane tiempo, sáquele tiempo al aprendizaje. Pero dice la palabra, cada uno se apartó por su propio camino. Entonces cada ser humano tiene un camino propio. Como el señor del taxi, él conoce un camino para que o lo lleve más lejos o lo lleve más cerca. Y tú también tienes un camino, ¿cierto? Coja por aquí, y él le dice, no, por acá. Y así es Satanás. Tú vas a meterte a la iglesia y el enemigo te pone pereza, sueño, cansancio, apatía, desobediencia, rebeldía, y él te dice, coja por aquí, váyase para el placer, váyase al paseíto, váyase a la discoteca, eso nadie lo ve. Y tú dices, sí, pues sí, porque ese pechito trabajando toda una semana, pues se merece unas frías y una buena mona sentada a mi pierna y listo, ¿cierto? Pero ¿por qué no corremos a la iglesia? ¿Por qué no corremos y nos postramos? Precisamente por eso, porque cada uno de nosotros nos hemos apartado y hemos cogido el camino incorrecto. Porque hasta donde tú has caminado son caminos incorrectos. Entonces, hermano, hermana, qué lindo que todos pudiésemos meternos en la iglesia, que pudiésemos estar todos los días, hermano, hermana. Mire, nuestro nivel subiría. La gracia de Rujácados estaría en nosotros. Entonces ya no nos verían a nosotros, sino verían a Rujácados dentro de nosotros. Por eso vuelvo y lo repito, hay hermanos o hermanas que brillan. Y uno se da cuenta que es un hombre o una mujer de oración. Pero la mayoría estamos oscuros, porque ni hay oración ni hay ayuno. Porque nuestros caminos están corriendo al trabajo. Pero tú no corres el camino hacia la iglesia. Yo bendigo a los que trabajan, que pagan un precio y vienen a la iglesia cansados, agotados, deprimidos, casi al borde de tirar la toalla. Eso lo ve el Señor con buenos ojos.
Pero el perezoso que vive cerca y no llega, el perezoso que puede venir y la ve por Facebook, porque eso es pereza. Eso es pereza. Y tú sabes que te estoy hablando. ¿Por qué es pereza? Aquí hay siervas que salen a la misma hora, pero ella coge para la casa y ustedes cogen por el buen camino. Ella coge por el mal camino, que es la permisividad del pecado. Está mirando tal vez la prédica, pero está mirando la telenovela. ¿Qué está aprendiendo? Se le cruzan los cables, ¿cierto? Ustedes son sabias y sabios porque han corrido y han caminado por el camino correcto. Entonces dice la palabra, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Si ven, Yeshua HaMashiach sabía que nosotros como el pueblo de Israel íbamos a coger diferentes caminos, aún como cristianos. Por eso Él cogió el pecado de cada uno de nosotros, lo cargó, Él lo cargó. Tú no puedes cargar el pecado de tu esposo, tú no puedes cargar el pecado de tu esposa. Hermano, Él fue el único que cargó nuestros pecados. Tú no vas a asimilar el pecado de tu esposo y le vas a decir, venga papito, venga mi papito lindo, venga yo cargo su pecadito. ¿Cierto que no? Y el hombre hacia la mujer tampoco. Porque somos individualistas, somos egoístas. Pero Yeshua HaMashiach no fue egoísta. Él cogió los pecados del mundo, nuestros pecados, y los llevó. Los llevó. Por tu pecado y por mi pecado, sufrió 39 latigazos. Por tu pecado y mi pecado, lo crucificaron. Le colocaron 3 clavos y una corona. ¿Sí ve, hermano? ¿Será que nosotros podemos cargar el pecado? Digo, hermano, deme su pecado. No. Porque lo que menos queremos nosotros es cargar con el pecado de otro. Pero aquí dice la palabra que como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Y ustedes se dan cuenta, en las ovejitas están descarriadas y cada una coge por un lado. Ustedes miran la manada de unos leones, y ellos van en línea recta. Ustedes miran las ovejas y las ovejitas van descarriaditas, unas por allá. Por eso la vara y el cayado. La varita para darle varita y alinearla. Y el cayado es una cosa así que le ponen a la oveja y la voltean. Así es, mi hermano. Ese es simbólicamente el cayado y la varita. Por eso el buen pastor debe cargar el cayado y la varita. ¿Será que sí? ¿Será que si ustedes se desvían, el pastor les puede colocar el cayado? No, porque ustedes no se van a dejar. Y la varita es la palabra. Dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo mal. Entonces, nuestro Padre, a través de su Hijo, llevó todas las cargas. Entonces, hermano, el camino natural es el camino que cada uno de nosotros hemos escogido. Pero también, hermano, hermana, hay un camino que es a nuestro parecer. Vayamos allí a Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. No, pastor, yo voy a la fiesta, yo voy a la piñata, pero yo solamente voy de espectador. A mí que no me vayan a molestar ofreciéndome trago. A mí que no me ofrezcan cigarrillo. A mí que no me saquen a bailar. Eso es lo que tú dices. Por eso dice la palabra, todo camino del hombre es en su recto, en su propia opinión. Entonces el hombre o la mujer dice, pero yo no hago nada malo. ¿Por qué? Pues sí, mi papito que todavía vive, le dio por bailar, entonces yo bailé con mi papito. No, que el amiguito, que qué pena con él, porque me lo iba a ganar para Cristo. Entonces él me sacó a bailar y yo bailé. Hermano, cogiste un camino incorrecto. Un camino a su propia opinión. Un camino que tú dices, eso no pasa nada. Pero resulta que sí, pasa mucho. Pero Yahweh pesa los corazones. Entonces, ¿cómo dice aquí la palabra?
Tú vienes a la iglesia, vienes ebrio o ebria. Porque, hermano, hermana, hoy te descubro. Tú me saludas y como yo tengo un olfato, entonces percibo que tú tomaste la noche anterior. ¿Sí ven? El Señor pesa los corazones. ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Cómo tomamos santa cena después de haber hartado la noche anterior? Aún sin tomar, pero tú llevaste trago y te las diste de buen anfitrión o buena anfitriona, entregando trago, o sea, haciendo mal testimonio. Y después dice, ahora, después de que tomaron, les voy a hablar de Yeshua HaMashiach. Mentiras del diablo. Eso no se lo cree nadie. Entonces Yahweh pesa nuestros corazones. Él sabe cómo entramos a la iglesia. Él sabe, hermano, hermana, de dónde venimos, cómo venimos. Porque no ve que los ojos están, sus ojitos de ellos están puestos sobre nosotros. Y Él dice en su palabra, fijaré, o sea que sus ojos, hermano, no va a quitar su mirada. Él sabe cómo estamos. Él sabe lo que estamos viviendo. Entonces, dos caminos, el natural y a nuestro parecer. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos es el camino correcto. Entonces, hermano, Dios nos enseña el verdadero camino. Él nos enseña el verdadero camino. ¿Cuántos quieren tener el buen camino? Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cuántos queremos caminar por el camino de la santidad? Claro, a eso tenemos que llegar. No pasará inmundo por él, ¿sí ve? El camino angosto es el camino de la santidad. Y tú no puedes entrar en el camino de la santidad cuando está en pecado. Porque la palabra dice, no pasará inmundo por él. Entonces, hermano, hermana, si engañamos, si mentimos, si tomamos, si fumamos, hermanos, somos inmundos. Y el camino no nos lo deja contaminar el Padre. Porque inmediatamente, hermano, se cierra la puerta. Y dice la palabra, que es camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Sí ve, hermano? O sea que el Señor está, vaya papito, arrepiéntase, vaya mamita. ¿Sí ve? Nosotros creemos que el camino angosto es el camino que podemos coger. No. Si estamos en santidad, hermano, por eso Yahweh le dijo al pueblo de Israel, los voy a pasar por el desierto después de haberlos sacado de Egipto, pero el trayecto no era 40 años. El desierto de nosotros no es el tiempo que estamos llevando en desierto, era menos, pero por nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra altivez, nuestro orgullo, estamos cogiendo caminos incorrectos. Entonces dice la palabra, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Qué quiere decir esta parte? Hermano, hermana, dice la palabra que no debemos llamar al hermano ni necio ni torpe. Pero aquí la palabra en el profeta Isaías dice que por más torpe que sea, el Señor no va a permitir que ninguno se extravíe. Pero ¿qué pasa? Él no quiere que ninguno se pierda. Él nos da oportunidades. La pregunta para nosotros, ¿cuántas oportunidades hemos recibido hasta el día de hoy? Metiendo la pata en el mundo, metiéndola en la iglesia, aquí, allá, muchas oportunidades. Pero hoy te digo, el padre de las oportunidades se puede cansar. No abusemos de su amabilidad, no abusemos de su misericordia. Porque dice la palabra que muchas veces Él ya nos ha dado la espalda. Tengan mucho cuidado, santos y santas.
Entonces, por más necios, por más torpes que seamos, Él no quiere que ninguno se extravíe. Pero para que ninguno se extravíe, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo a Él. Porque Él es el verdadero camino. Pero muchos buscan el camino incorrecto. En el brujo, el hechicero, no sé qué camino estás buscando. Hoy viernes cultural, el mundo le llama cultural. Pero nosotros debemos ser viernes congregacional. Y ustedes son una bendición, porque han entendido que el camino correcto era venir a la iglesia. Tal vez en otro tiempo, hoy ¿dónde estarían? Programándose para la guachafita. O ya estarían allá separando las mesas, ¿cierto? O ya estaría a esta hora, estoy viéndote doble, mamita, ¿cierto? Porque ya está mirando Visco. Hay un cuento todo chistoso, que el novio le dice a la novia, mamita, a mí me gustaría ser Visco. Y ella, no, mi amor, con esos ojos tan lindos. No, es que quisiera verte doble. Ríanse. Bueno, esto no es de ustedes, ya saben qué programa, ¿no? Simplemente como hay que ponerle también humor para que se despierten. Porque entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si ve, Él no quiere que ninguno se pierda. Pero para que ninguno nos perdamos, tenemos que buscar el camino que es Él. Hermano, para buscar el camino, tenemos que permanecer en Yahweh. O sea, debemos tener intimidad. Juan 15:4 dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: permanecer en mí. O sea, en Yeshua HaMashiach. Y yo en vosotros. La pregunta es, ¿qué intimidad tú tienes con el Señor? ¿A qué hora lo está buscando? Porque intimidad es de madrugada, ¿cierto? De madrugada. Y a solas, cuando tú estás con tu esposo o tu esposa, están a solas para tener ¿qué? Intimidad. Tú no estás delante de los hijos, o yo no sé si duerman en una cama, ¿cierto? Pero cuando tengamos esa intimidad con Yahweh, es en el lugar secreto, Él y yo. Pero el lugar secreto de muchos es la sala con el televisor prendido. Es la cocina. No. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. ¿Sí ve? Así tampoco vosotros, si no permanecemos en el Señor. Entonces, mi hermano, mi hermana, hoy tú debes permanecer constantemente, independientemente de lo que tú estés viviendo, de las luchas. No reniegue, no murmure, no critique, permanezca en Él, para que Él permanezca en nosotros. Pero muchas veces Él no permanece en nosotros, ¿por qué? Por nuestro pecado, por caminar en caminos diferentes. Pregunto, quinta pregunta, ¿será que Yeshua HaMashiach entra con nosotros a la residencia? ¿Entra con nosotros a la discoteca? No. Él nos acompañó hasta antes de la puerta de entrada. De ahí en adelante tú coges un camino incorrecto. El Señor te dice, no entres. Pero como tú estás sin la comunión con Él, pues tú dices, me entro. Y el enemigo está ahí para decir, entre. Le tengo unas chicas o unos chicos bien guapos, bien pispos. Eso el enemigo lo habla. Y entonces tú vas y te metes. Pero no creas que el Señor está ahí. El Señor no está en la vagabundería. Él no está en la corrupción. No le diga al Señor, es que voy a meterme ahí para ganar almas. Mentiras. Es para perder almas. Y tu alma ya está más que reperdida. Entonces, hermano, permanezcamos en Él. ¿Y cómo es permanecer en Él? Orando, intercediendo, quebrantando en la iglesia, en los ayunos. Ahí debemos permanecer. Pero tú permaneces ¿dónde? En el mundo, porque tienes que trabajar. Entonces allá sí permanece, pero en la iglesia no permanece. Entonces, hermano, hermana, tenemos que escuchar ¿qué?
la voz. Cuando tú tienes intimidad con Yahweh, tú escuchas la voz de Él. Por eso te invito a que vayas allí a Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección. Dice la palabra también que Yahweh al que ama, disciplina. ¿Cierto? Entonces, escuchemos su consejo y recibamos la corrección. No te incomodes. No digas que el pastor. No, hermano. El Señor sabe cómo venimos aquí a la iglesia. Él sabe cuáles son nuestras ataduras, nuestros pecados, nuestras fallas. Escuchemos su consejo y recibamos la corrección para que seas sabio ¿en qué? En la vejez. Hermano, por eso uno debe escuchar a los padres. Tú no sabes más que tu padre. Ellos vivieron esos procesos, fueron aconsejados, pero también fueron corregidos, para que en esa corrección, hermano, hayan aprendido a ser sabios. Y dice la palabra, el sabio calla, el necio habla. Y yo te digo hoy, por sabiduría, calla. Deja que el necio, deja que el torpe hable, porque ellos no concuerdan con nada y están errando y están quedando mal en todo momento. Entonces sea sabio, sea prudente, hermano, pero ¿cómo lo adquieres? Escuchando el consejo y dejándote corregir. Pero si tú no te dejas corregir ni recibes consejo, eres necio. Entonces, ¿cuántos sabios hay en esta noche? Por fe, ¿cierto? Porque si tú fueras sabio, lo que tú te comprometes a hacer, ya lo habías hecho. Si tú fueras sabio, callarías y pedirías perdón. Por eso el enemigo nos lisonjea y nosotros decimos, no, somos santos, yo no peco, yo soy sabio. Creemos nosotros. Pero resulta que hay caminos que a nosotros nos parecen bien, pero son caminos de mal. Entonces, hermano, escuchemos. El Señor nos aconseja, el Señor nos orienta, el Señor nos corrige. ¿Para qué? Para que en nuestra vejez seamos buen testimonio para estos jóvenes. Dice la palabra que las ancianas, y habla también de los ancianos, seamos testimonio para los jóvenes. Pero hermano, hermana, son mejor testimonio los jóvenes que las ancianas o los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos la tienen más clara. Y se invirtieron los papeles por tu culpa de coger caminos incorrectos. Entonces, escuchemos el consejo y recibamos la corrección. Hermano, qué lindo escuchar una persona sabia. ¿Sí ve? Cuando mi padre vivía, él era muy sabio para hablarnos. Y yo, por eso el Señor me quitó la idolatría. Porque yo lo escuchaba más a él que a mi pastor. Y yo me quedaba ahí, tan lindo mi padre, tan sabio. Todo lo que él me hablaba se cumplía. Y dejé de lado a quien debía escuchar en lo espiritual, que era mi pastor. Entonces el Señor me quitó la idolatría. Y empecé a escuchar a mi pastor y a la voz de mi padre. ¿Sí ve, hermano, hermana? Entonces, muchas veces nos casamos con alguien y decimos, casar es, no, ay, él sí que habla tan bonito. Ay, es que hablar con el hermano es tan lindo. Ay, él le habla muy casi lo duerme. ¿Pero para qué la duerme? ¿Sí ve? Porque así es. Ay, es que me gusta hablar con él. Ese varón es tan culto. Ay, es tan exquisito para hablar. Ay, es tan caballero. ¿Sí? Sígalo escuchando. Y de pronto lo va a escuchar en otra posición. Entonces, hermano, que la sabiduría sea para edificar. Mire lo que pasó con Roboán. Él no escuchó a los ancianos. Y muchas veces los jóvenes de hoy en día no escuchan a los ancianos. Ellos dicen, ya el viejito está decrépito, ya el viejito está capando cementerio, ya viejito tú estás fa o fu, no sé cómo le dicen. Pero me voy para donde mis amiguis, los del billar, los de la discoteca, ellos sí me dan buenos consejos. ¿Será que sí? No, mi hermano.
Entonces no escuchamos al ancianito, porque tiene ruanita, porque tiene una cachuchita, porque tiene alpargaticas. Ay, ese viejito que va a saber, es un iletrado, nunca pasó por una escuela, que me viene a dar consejos. ¿Sabe qué? La universidad de la vida le enseñó a ese viejito. Bueno, lástima que no están los jovencitos para... ¿Cierto? Un joven rebelde es un joven que está al punto de la muerte. El joven que está haciendo ahí en el baño. Escuche el consejo y reciba la corrección para que sea sabio en su vejez. Que nos busquen por sabios. Que no nos busquen y digan, es que mi papá es un torpe, un necio. Eso mi papá no me da buenos consejos. Hermano, la experiencia de la vida te da para que tú seas una persona sabia en tu vejez. Que nos busquen por consejeros. No nos busquen por la herencia, ¿cierto? Sino por consejeros. Mi papá fue un buen consejero. ¿Sí ven? De él aprendí muchísimo. Y si ustedes no aprenden, es porque no están en nada. No nos las demos de que yo me las sé todas. No nos las demos, hermano. Simplemente todos aprendemos de todos. Por eso el Espíritu Santo en Hechos 2 dio conforme Él quiso, porque Él pudo haberle dado a una sola persona. Pero si le hubiese dado a una sola persona, ¿qué había pasado? Esta persona había sido el sabelotodo, el prepotente, arrogante, altivo o como se le quiera llamar. Entonces, hermano, hermana, busquemos la intimidad. En la intimidad tú escuchas la voz de Yahweh. Cuando tú estás con tu esposo, tu esposa, están ahí acarameleaditos, tú escuchas la voz de ¿quién? De tu esposo o de tu esposa. Y qué lindo escucharla, ¿cierto? Entonces cuando tú estás en el lugar secreto, escucha la voz de Yahweh. Pero cuando tú te desarmas y sueltas todo, pero cuando tú entras armado al lugar secreto, el enemigo te puede estar hablando. Entonces, hermano, hermana, hay que tener mucha fe. Dice la palabra en Santiago 2:26. Apartémonos del mal y hagamos el bien. Dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo, exactamente. Entonces, hermano, apartémonos del mal. Apartémonos de las personas que a todo momento están pensando o haciendo las cosas malas. Hermano, busquemos y hagamos el bien. No nos metamos en problemas, chisme, murmuración, crítica. Eso es hacer el mal. Hagamos el bien, edificando. Hagamos el bien, orando, intercediendo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Busquemos la paz y sigámosla. Qué lindo es que nosotros podamos estar en paz con todos. Qué lindo es llegar a la iglesia en completa paz. Qué lindo es llegar a tu hogar en completa paz. Qué lindo es llegar a tu familia en completa paz. Qué lindo es llegar a tu trabajo en completa paz. Pero eso no lo hacemos, porque todavía tenemos, hermano, rivalidades. Hermano, hoy el Señor nos dice que tratemos de buscar la paz, que no nos preocupemos, que seamos relajados. Si tú eres relajado, es una persona que tiene paz. Pero si tú eres una persona no relajada, es una persona que está en todo momento iracunda, irascible, está, hermano, hermana, haciendo cosas incorrectas. Y dice la palabra, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Sabían eso? Nosotros estamos en este empaque. Este empaque sostiene el espíritu. Este empaque se nutre de lo natural. Pero si este empaque no tuviera el espíritu, ¿qué sería? Nada. Porque no se puede parar. El que le da vida a este cuerpo, ¿quién es? El espíritu. Sin espíritu, tú te caerías como por ahí las propagandas. ¿Cierto? O como las cositas que pegan en las paredes. Eso. Bueno, ustedes saben el nombre. Así también la fe, sin obras es muerta. ¿Qué obras has hecho?
¿Será que los albañiles por sus obras entrarán al reino de los cielos? ¿Cierto? ¿Será que tus obras te dan para ir al cielo? Porque las obras que hacemos nosotros son materiales, son para el mundo. Tú eres el buen samaritano para el mundo, pero no eres samaritano para el cuerpo de Cristo. Dime, mi hermano. Entonces son obras muertas, no van a dar fruto. Pero si tú haces obras para la iglesia o para el cuerpo de Cristo, hermano, sus obras tienen vida. Y esas obras se traducen en frutos. ¿Por qué? Porque si tú le compartes a una persona, es una obra viva. Pero si esa persona le comparte a la otra, ya dio fruto. A eso es que se refiere la palabra. Entonces, hermano, hermana, que nos conozcan por obras que dan resultado. O sea, obras que dan fruto. Entonces, hermano, ¿cómo está hoy tu espíritu? Y para tener fe, tenemos que ser totalmente rectos. ¿Cierto? Proverbios 4, 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Sí, hermano? ¿Hacia dónde corremos? ¿Hacia dónde corremos? ¿Qué tiempo le da a la iglesia? ¿O qué tiempo le damos a la iglesia? ¿Nuestros pies se desvían? ¿Caminan la senda antigua? No. Nosotros no caminamos la senda antigua. Entonces vamos de aquí para allá. ¿A cuántas visitas o a cuántas casas tú visitas en el día? Muchas, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces vas a la iglesia? ¿Sí ve? Examina la senda de tus pies. Tus pies te harán a bailar. Tus pies te harán a la salsita. Ay, me acuerdo de mis 32 pasos. Ay, voy a echarme uno. Y listo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Caminos incorrectos. Hermano, es solo danza. Vuelvo y lo repito. En danza son patrones. En el baile son pasos. ¿Cierto? O la caída de las 32 hojas. ¿Se lo sabían? No. No les puedo enseñar porque el Señor me quitó todo eso. Entonces, hermano, examina la senda de tus pies. No es que diga, ay, tengo un callito. Ay, me salió un juanete. Me los voy a examinar. No, hermano. ¿Hacia dónde cogen tus pies? ¿Hacia dónde te llevan tus pies? ¿Hacia dónde corren tus pies? ¿Sí ve, hermano? Examínalos. Y si los examinamos, todos nuestros caminos serán rectos. Hermano, hermana, y para terminar, Yeshua Hamashiach nos dice en Juan 14:6. Yeshua Hamashiach nos dice, yo soy el camino. No es el brujo, no es el hechicero, no es la secta, no es tu papá, no es tu esposo, no es tu amigo. Yeshua Hamashiach dice, yo soy el camino y la verdad. Dice Juan 8:32, y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y la vida, nadie viene al Padre sino por la Virgen Santísima. ¿No? Y entonces, ¿por qué buscábamos a la Virgen Santísima? ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Cierto? Cuando íbamos. Entonces, eso era lo que nos enseñaban ellos, porque esa era la idolatría, ¿cierto? Pero dice la palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Yeshua Hamashiach. Entonces, en su orden, cuando tú vayas a orar, Padre, a nombre de tu Hijo Yeshua Hamashiach, me presento en esta hora. Y hace tus peticiones ¿a quién? A Yeshua Hamashiach. Él coge tus peticiones y las presenta ante el Padre. Porque Él te puede escuchar, pero entonces tú estarías invalidando al Hijo. Nosotros debemos ir en un orden.
al Hijo para que el Hijo vaya al Padre. Pero yo escucho, ay Diosito lindo, ayúdeme. ¿Y dónde dejaste a Jesús? Ese es el problema. Por eso Yeshua HaMashiach dice, piden, pero piden mal. Hermano, en su orden. Padre Santo, Padre Eterno, a nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, me presento. Y presento a mi Yeshua HaMashiach mis peticiones. Presenta las peticiones. Mi Yeshua HaMashiach, así como cogió tus pecados, así coge tus peticiones. Y va y las presenta ante el Padre. Muy diferente, porque Él cogió tus pecados o nuestros pecados y los clavó en una cruz. Pero tu petición, Él la lleva al Padre. ¿Sí ve? Entonces, hermano, tenemos que saber cómo oramos. ¿Para qué? Para recibir la verdadera bendición. No invalide a Yeshua HaMashiach. Apréndete Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, es que nadie, ¿sí ve? Va al Padre sino por Él. La llave para la entrada al Padre es Yeshua HaMashiach. ¿Quiere tener la llave? Búscalo a Él de madrugada, de día, de noche, en todo momento. Búscalo a Yeshua HaMashiach. Porque si tú vas al Padre directamente, tenemos que cumplir, ¿cierto? En una empresa, ¿cuál es el primer filtro de una empresa? El vigilante. Segundo, ¿quién sería? La recepcionista. El vigilante, sí, señorita. Sigue y se anuncia ya con Clodovea. Y Clodovea la orden. Necesito al doctor. ¿Quién le busca? Pepita Clodovea Pérez. Ya un segundito. ¿Tiene cita con él? No. Espere a ver si le puede atender. ¿Cierto? Ya es decisión del jefe. Y el jefe la mira para... Uy, sí, dígale que sigo. Uy, sí, está re buena. O esa viejita, uy, no, dígale que yo no la atiendo. ¿Cierto? Porque así pasa. Así pasa. Entonces, claro, la atiende. Pero si es la señora, él hizo una excepción de personas. Con Yahweh no es lo mismo. Pero es el ejemplo para que tú digas, voy al Padre, miro a Jesús, Jesús como el vigilante. ¿Usted por qué? Usted es un pobre vigilante. No, hermano. Cumpla primero a Jesús para ir al Padre. Tú no vas a ir porque Jesús te dice, venga, ven mi hermanito, ven para donde mi papito. No. Él es el que presenta tus peticiones. Él no te va a llevar, camine. No. Entrégueme tus peticiones y yo las llevo al Padre. Entonces, mi hermano, yo sigo a Yeshua HaMashiach. ¿Y tú a quién sigues? Sería el interrogante, ¿cierto? Entonces, cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias en esta noche. Hoy todos te seguimos, porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Hoy entendemos que apartados de ti, nada podremos hacer. Que te buscamos de día, de noche, de madrugada. Señor, gracias porque tú eres el camino y tú nos haces entender y tú nos enseñas el verdadero camino. Porque tus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros y tú no apartarás tus ojos hasta que nosotros hayamos hecho lo que tú nos has mandado hacer. Por eso te damos gracias, Yahweh, porque, Señor, vamos a permanecer en ti, en la intimidad. Porque vamos a escuchar tu voz, porque tenemos la fe de que tú vas a responder a cada una de nuestras necesidades. Iremos con rectitud, porque tú eres el camino. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach,
Y gracias, mi Ruach HaKadosh y mis santos y santas. Le damos el mejor aplauso a mi Yeshua HaMashiach.